Shalom y bienvenidos. Para mí, ayer hice un video hablando del farsante de Tarso, el tal San Pablo, el gentil que se hizo pasar por judío y que fue uno de los fundadores del cristianismo. No el cristianismo original, que era una secta de judíos un poco confundidos, pero judíos al fin, sino esa religión que se fue construyendo a partir de idolatría, mitologías y etcétera, que tiene muy poca conexión realmente con el judaísmo, aunque la gente diga que sí. Vuelvo a decir algo que ya dije en otros videos, en publicaciones escritas durante muchos años. No tengo nada contra los cristianos, me parece gente maravillosa, la gente buena, pero fundamentalmente el cristianismo está basado en idolatría, en corrupción, que a mí en realidad no me importaría. Lo que sí me molesta es que en el libro sagrado cristiano, en el Nuevo Testamento, aparecen ofensas muy graves contra los judíos, contra el judaísmo, contra el propio Dios. Aparecen como que yo soy descendiente de Satanás, mi padre, yo soy una estirpe de mentirosos, yo soy una víbora, hijo de víbora, yo por judío, yo tengo la culpa de que al tal Jesús lo hayan matado, cosa que no es real, es un cuento inventado por los romanos, pero y muchas cosas más que están muy mal y que hacen mal al mundo, y mucha gente murió inocente, muchísimos judíos, a causa del cristianismo. Obviamente hoy es diferente la cosa, pero sigue estando ese escombro en el ojo de tanta gente buena que no le permite ver ese escombro, la realidad. Entonces estaría bueno que se lo puedan sacar, y uno de los fundamentos es descubrir al chanta, al payaso mal orientado de Pablo. Y ayer en ese video, no sé cuándo lo podrás ver, creo que salió publicado ya, si puedo pongo el link, en ese video hablando del pirata de Tarso, daba algunas explicaciones de por qué no era judío, y si era judío era un traidor, y cómo puede ser que no apareciera en el Talmud, etcétera. Ver el video aquel. Se lo mostré ese video a un amigo y me dijo que tenía un libro y me preguntó si me interesaba. Le dije, realmente no me interesa ni Pablo, ni el cristianismo, ni Jesús, ni nada por el estilo. Hago estos videos porque mucha gente me pregunta y me acusan de cosas que no son reales. Por ejemplo, ser hijo de Satanás, etc. Lo que sí me importa es que esas sectas que se hacen pasar por judías no sigan intentando convencer a los judíos de ser cristianos. Por ejemplo, los falsos judíos mesiánicos, que es una secta cristiana, los netzaritas, los efraimitas, los que se hacen llamar sefaraditas, que no lo son, ebionitas y no sé cuántos citas más que andan por la vuelta. Y viendo Facebook, gente que me pide ser amigos, que evidentemente muchos son mesiánicos, me doy cuenta a la legua. Algunos cuesta más porque se disfrazan muy bien, otros son muy ingenuos y piensan que es algo verídico, saludable, santo el mesianismo. Entonces hace un rato estaba viendo uno que se presentaba judío de la tribu de Judá, Mashiach, hijo de Mashiach, David Gibor y no sé cuántas idioteces más, que evidentemente una persona en sus cabales no las pondría. Un judío informado de su identidad no las pondría. Lo cual me hizo acordar a este amigo que me preguntó si quería el libro de Pablo. Y me dio unos extractos, me mandó por WhatsApp, que decían cosas que las dejé pasar porque realmente no me interesaba seguir con el tema. Pero al conectarlo con este señor que me pidió amistad en Facebook, que no me interesó ser amigo de él, tengo muchos amigos mesiánicos, gente que ni sé quiénes son, pero están ahí robando información, supongo, o tratando de hacer algún mal, o quizás aprendiendo, porque mucha gente esa fue liberada de la idolatría, gracias a Dios, y ahora son gente orientada correctamente y espiritualmente. Otras volvieron a hacer muchas estupideces. Saludos a Mr. Z, ahí donde esté, haciendo sus trampas habituales. Pero hay gente que está bueno que reciba estos mensajes que son llenos de amor, de compasión, de comprensión, de deseo de que la gente no esté atrapada en la idolatría. Es lo único que me preocupa del asunto, no hacer el daño a nadie, etc. Y detener a los malignos que sí, ellos sí intentan hacer el daño a la gente. Como el tal Pablo, el perverso ese de Tarso, si es que era de Tarso. Si es que se llamaba Pablo. Shaul seguro que no se llamaba, porque judío dudosamente. Y lo conecto con esto que estaba diciendo los mesiánicos, el señor que se presentaba de la tribu de Judá, Efraimita, no sé cuánto, estupideces. Y decía el libro, lo que mi amigo me mostró, me decía que Pablo se presentó a sí mismo circuncidado, hijo de madre judía. Ninguna persona judía, mucho menos alguien que dice haber estudiado con Rabán Gamliel, mucho menos alguien que sepa algo de Torá o de cultura judía, estamos hablando hoy en día o hace 2000 años,
imposible que alguien se presente, soy circuncidado al 8º día, como manda la ley hebrea, orgullosamente israelita, de madre judía. Nadie se presenta así. No es necesario presentarse así, porque es obvio que una persona ha sido circuncidada a los 8 días. Y si no, no es culpa de uno, es asunto de los padres que no lo hicieron y uno se puede encargar de hacerse la circuncisión, pedir a alguien que se la haga en su momento. O sea, esto ya está demostrando que es una persona, uno, que no sabe de cultura judía, dos, que dudosamente es judía. Podría ser judía, pero cuando tiene que presentar estas credenciales de madre judía, circuncidado al 8º día, como dice la ley de Moisés, bla. Es evidente que alguien está tratando de demostrar demasiado que es algo que no lo es. No sé si se entiende. Es como esos mentirosos que te mienten a la cara y te miran fijamente para mentirte. Y te dicen, aleluya hermano, y Ayahuahua te bendice. Y Ayahuahua no existe y Ayahuahua no te bendice. Pero te miran a la cara y te mienten. Igual acá, te trata de dar detalles. Circuncidado al 8º día. ¿A quién le importa? Puede ser cierto que en la época de las persecuciones romanas a los judíos les estaba costando ser circuncidados y que eso fuera un dato interesante, pero eso no demostraba que fuera un estudiante de Rabban Gamliel, y más cuando fue escrito en el libro de los Hechos, que se supone que debería hacer cosas interesantes justamente para los hebreos. Entonces, acá hay cosas que no cierran, y si fuera a los romanos, como dice, o a Timoteo, que está ahí, carta a Timoteo, ¿y a qué le importa eso a los romanos que son gentiles y no quieren saber nada? Y por eso después Pablo cambió su discurso y detestó la circuncisión, como buen gentil que era. No entendía la circuncisión, no le importaba la circuncisión y no quería saber nada de ella. Entonces, cuando ya da estos detalles, hijo de madre judía, ¿para qué lo dice? Seguramente porque está mintiendo. Nadie se lo preguntó. Mejor tendría que haber dicho, estudié con Rabban Gamliel, estuve en tal yeshiva, en tal academia, pasé tales pruebas, me conocen tales rabinos a los cuales yo ahora detesto porque soy en contra de ellos. Pueden pedirle referencias de mí en tales lugares que trabajé como rabino, estudiante rabino o lo que sea que él dice que haya sido. Pero cuando pone como referencia, soy hijo de madre judía, dudoso. Y cuando dice fue circuncidado el 8º día, dudoso. Y luego dice algo que todavía llama muchísimo más la atención, tremendamente la atención, que dice, hijo de hebreos. Si no me equivoco, en aquella época, hace 2000 años, ningún judío se identificaba a sí mismo hijo de hebreos. No era necesario. Descendiente de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, Benjamín, y que agrega que fue hijo de Jacob y de Rachel, la esposa amada, y no hija de Lea, como otros menos afortunados. O sea, un judío no se presenta diciendo que es benjaminita, hijo de Rachel, porque no es necesario decirlo, ni que Rachel era la amada y que Lea no. Eso es alguien que lo aprendió hace 2 minutos y quiere estar mostrándolo a todo el mundo diciendo, opa, opa, soy judío. Lo vemos a cada rato en Instagram y Facebook, esos que se hacen pasar por judíos. Rabanit Yehudit, por ejemplo, esposa de un atorrante que se hace pasar por rabino, que pone jalot horriblemente hechas, pensando que es un símbolo judío sagrado, y dice, la receta de las jalot, hermanas, Yahshua te bendiga. Y, por favor, cuando están haciendo esas recetas de jalot, que más parte lo pronuncian mal, ni saben lo que es una jala, y piensan que un pan trenzado es jalá, o sea, cero cultura. Y te comparto la receta, hermana, en el nombre de Yahuja. Es lo mismo que esto. Alguien que aprendió que hay una receta típica de judíos de Europa, no de judíos en general ni del judaísmo, que es más una receta de en realidad un pan alemán, no judío en su origen. Entonces, después andan compartiéndose las damas mesiánicas, que se hacen llamar de otras formas porque ya les molesta el término, o no, no sé, no me importa. Andan mostrándose así o se ponen trapos en la cabeza diciendo, ay, somos judías porque tenemos trapito y hablamos raro y hacemos bailes mesiánicos, hermano. Levanta la mano y dale el diezmo a Mr. Z. Ajá, porque si tiene Z el apellido, seguro es judío sefaradita. Otra idiotez, me fui por las ramas. Entonces, cuando acá el señor Pablo da detalles como que es descendiente de Benjamín, que era el hijo de Rachel, que era la esposa amada, que los otros son menos afortunados, 100% demuestra, lo acabas de aprender, nene, y lo estás demostrando como si fuera una gran sabiduría. Ningún judío se presentaba así. Nadie, nada, ni el judío más burro se presentaba de esa manera. Las tribus ya no formaban parte de la idea de los judíos hace 2000 años. El sistema de tribus había terminado 700 años antes.
Ya no existía la noción de tribus. Se seguía hablando de las 10 tribus perdidas, de que en la época mesiánica se iban a volver a reencontrar, etc. Pero que alguien se presentara como perteneciente a la tribu de Benjamín era ridículo. Totalmente ridículo, totalmente fuera de tiempo. Era como alguien que agarra la Biblia judía y empieza a decir estupideces basado en la Biblia judía, como este señor, evidentemente. Si realmente era benjaminita, no tenía que estar demostrándolo, ni estar diciendo quién era la madre de Benjamín, ni estar diciendo cuál era la relación de Rachel con su marido Jacob. Y dice también, así lo recalca bien alto y lleno de orgullo cuando escribe los Romanos 11.1 y Filipenses 3.5, dice la autora del libro, Pablo de Tarso, apóstol o hereje. Se me perdió el nombre de la autora, búsquenlo, por ahí es interesante, a mí no me interesa. Pablo de Tarso fue fariseo, indudablemente no lo fue, por esto mismo que estamos acá hablando. Y cuando se presenta a sí mismo como estudiante de Gamaliel, sin duda no caería en un nivel tan bajo un alto estudiante de estudios judíos como para presentarse siendo miembro de una tribu cuando el sistema de tribus ya no tenía ningún sentido. Estaban los judíos, todos, y estaban los que eran Cohen y los que eran Leví. Eso era lo único que se separaba así por esas castas. ¿Por qué? Porque los judíos eran la mayor parte del pueblo, que incluía la tribu de Yehudá, judíos, y a las otras tribus que habían quedado remanentes pequeñitos, poquitas personas, de la tribu de Benjamín y de la tribu de Shimón, estaban incluidas en la tribu de Yehuda, por eso el nombre fue Yehuda, para todos, judíos para todos. Y la tribu de Leví, que después se abrió en levitas y Kohanim, sacerdotes, y los ayudantes de los sacerdotes, eh, tenían un trabajo específico, por lo cual era necesario seguirlos identificando, no por su tribu en realidad, sino por su familia. Familia de levitas, familia de coanitas, sacerdotes. Obviamente que no tiene ningún dato histórico que lo avale el tal Pablo, ni que estuvo en Jerusalén, ni que era perteneciente al Sanedrín, nada, no tiene nada, es simplemente la palabra de un mentiroso que andaba buscando cómo hacer negocio. Y lo consiguió. Como no lo consiguió el negocio a través de embaucar a los judíos, que no se dejaban embaucar por esta idiotez de benjaminita, hijo de judía, es circuncidado, bla, 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 el tipo se dedicó a hacer marketing con la gente que no tenía idea. Entonces empezó con aquellas cosas, cuando yo estaba en el judaísmo, y empezó a hablar pestes de los judíos, y decían, ellos mataron al Señor Jesús, y nos persiguen a nosotros los profetas todo el tiempo, y nosotros somos víctimas, y los judíos son malos, y son Satanás. Y ahí nació la idea antisemita que sigue hasta ahora. El tal Pablo es el inventor del antisemitismo. Hitler tuvo mucho que beber de este señor, quizás más que de Nietzsche, de Pablo. Y este Pablo eh, sigue siendo venerado y tenido como una gran persona, cuando toda su tarea fue destructiva. Destruyó esa pequeña comunidad de judíos cristianos y la transformó en algo grotesco. Y después lo transformó en una religión que de espiritualidad no tiene, sino de religión. Desconectó a los gentiles que podrían haber estado influenciados por aquellos judíos sabios de la época de la Mishnah, cuando se dice que vivió Pablo, podrían haber sido influenciados para ser respetuosos de los 7 mandamientos y llevar al mundo a un mejor nivel, guiados espiritualmente, y los confundió y los llevó a la perdición, en lugar de dejar que trabajaran los otros, los que supuestamente conocieron a Jesús, el tal Pedro, el otro, el tal Jacobo, el hermano del tal Jesús. En vez de dejar que ellos trabajaran con su trabajito pequeño dedicado a los judíos y siendo el grupito mesiánico, podrían ser grupos hasídicos de hoy en día, son muy parecidos a los Breslov o a los Chabad en ciertos aspectos, aquellos cristianos judíos. Pero no, este señor trajo su idolatría, trajo su empeño de ser el amo, trajo su sanguinaria personalidad con mentiras, con todo lo que es negativo. Y que transformó algo que podría haber sido una idea bonita, de eso de Dios nos ama y hay salvación, sea lo que eso quiere decir, y tengamos fe y avancemos y cantemos contentos y yo qué sé qué, lo convirtió en todo un imperio, en un emporio que tuvo cruzadas y guerras y de todo tipo de cosas que son bastante negativas. Gracias a Dios está mejorando, hace muchos años está mucho mejor. Vuelvo a decir, mi problema ninguno, cero con los cristianos, con el cristianismo bastante, porque sigue teniendo estas cosas ahí adentro, como por ejemplo
los judíos mataron al Señor Jesús y como a todos los profetas, y son asesinos, y la sangre de Jesús por todas las generaciones, y se van al infierno. Ay, Dios mío. Lo que pide Dios del gentil es cumpla 7 mandamientos. No hay salvación, no hay fe, no hay tonterías. Hay 7 mandamientos para cumplir, son muy sencillos, son básicos, son la base de la ética. Lo que le pide a los judíos es que trabajen un poco más. 613 mandamientos. No se precisa la fe tampoco, ni tonterías místicas, no se precisa sangre, no se precisa nada. Se precisa conocer los mandamientos y cumplirlos, vivir de una manera bondadosa y justa para de esa forma traer shalom. Menos tonterías idolátricas, menos supersticiones y mucho más amor, generosidad, comprensión, comunicación, espiritualidad. Espero que este video te sirva para salir de la cárcel de la idolatría. Espero que te sirva para que no sigas gastando plata en los pastores, rabinos mesiánicos, roes mesiánicos y cosas por el estilo. Que no sigas gastando la plata en maestros de noajismo que te enseñan disparates y no los 7 mandamientos. Que dejes de estar buscando en el judaísmo lo que Dios no te pide que encuentres, porque si no eres judío, tu camino es el noajismo. Si quieres convertirte, no precisas ver por internet cosas, tienes que llamar a tu rabino de la ciudad y empezar un curso de conversión. Te deseo lo mejor, shalom y bendiciones.